Fray José López Piteira, primer religioso cubano elevado a los altares. El 28 de octubre del 2007, Su Santidad Benedicto XVI eleva a los altares a 498 mártires de la Guerra Civil Española. A partir de esta fecha engrosa la lista de beatos en una ceremonia sin precedentes. Se considera el grupo mayor de mártires beatificados en una sola ceremonia y en un mismo día. Entre esos mártires se encuentra José López Piteira, un joven nacido en Cuba que precisamente debido a su condición de ser ciudadano cubano, pudo salvar su vida cuando estaba en una prisión de Madrid en plena guerra civil. Podía haber sido liberado debido a las gestiones realizadas por su familia con las autoridades consulares cubanas. Él era cubano y tenía todo el derecho de regresar a Cuba, su patria, pero él no aceptó su libertad. José López Piteira, sereno, valiente, entregado a su fe en Dios y dispuesto a morir por su religión católica, expresó mirando a sus compañeros de infortunio: están aquí todos ustedes que han sido mis educadores, mis maestros y mis superiores. ¿Qué voy a hacer yo en la ciudad? Prefiero seguir la suerte de todos y que sea lo que Dios quiera. Haciendo un breve recuento de la vida de este valiente religioso, diremos que José López Piteira nació en San José de Arroyo Blanco, Jatibonico, provincia de Camagüey, en Cuba, el 2 de febrero de 1912. Sus padres, Emilio López Vilelo y Lucinda Piteira Romero, naturales de Orense, Galicia, habían llegado a Cuba como tantos españoles, buscando una vida mejor que ofrecer a sus hijos. El nacimiento del niño los llenó de alegría. Ya tenemos 3 hijos nacidos en Cuba. La primera fue Pilar, que nos nació en Santiago de Cuba. Y tiempo después, instalados aquí, vino al mundo otra niña, Purificación. Y ahora nos nació el varón, que se llamará José. Ay, solo nos falta reunirnos con los hijos mayorcitos, Rosa y Francisco, que dejamos en España al cuidado de mis suegros. Ay, yo sé que están muy bien con los abuelos, pero deseo tenerlos a todos junto a nosotros. O ellos vienen, o nosotros volveremos a España. Quizás por el deseo de estar junto a los hijos que dejaron en España, Emilio y Lucinda regresaron a su tierra cuando José contaba alrededor de 4 años. El reunir de nuevo a la familia los llenó de felicidad y comenzaron una nueva vida. José, desde muy pequeño, dio muestras de poseer una gran vocación religiosa. Estudió en colegios religiosos, lo cual hizo más firme su vocación. Pasado un tiempo, se comenzó a ver que la incertidumbre y la inseguridad política llegaba a una crisis. La situación política de España era muy difícil. Muchos españoles querían que terminara la monarquía, que se marcharan los Borbones y que se instaurara la Segunda República. Los españoles estaban muy divididos. Los había monárquicos y republicanos que hacían sus declaraciones sobre lo mal que veían la situación del país. La monarquía está en pura decadencia, eso no se discute. El general Miguel Primo de Rivera, jefe del gobierno desde 1929, ha renunciado y el rey lo aceptó la renuncia, lo que disgustó a los militares. Y eso quiere decir mucho. Pues tal vez sí. Se dicen muchas cosas. Cada español se siente capacitado para arreglar el mundo. Se dice que el rey don Alfonso XIII desea volver a la senda constitucional y va a convocar elecciones. Si se convoca elecciones, ganaremos los que queremos la república. De eso puedes estar seguro. Bueno, eso sí, el rey no se empeña en quedarse y hacer resistencia. Si le da por no quererse ir, tendremos guerra. Si lo hace, habrá guerra civil, te lo aseguro. Y eso sí que sería terrible. La guerra civil es lo peor que pudiera pasarnos. Haciendo un breve recuento histórico de los hechos ocurridos y que desencadenaron en la Guerra Civil, tenemos que llegar al 12 de abril de 1931, cuando el rey Alfonso XIII decidió que se celebraran elecciones municipales para saber con certeza cómo pensaba el pueblo español respecto a la monarquía.
Las elecciones dieron el triunfo a los republicanos. La corriente antimonárquica triunfó en 41 capitales de provincias. En Madrid, los concejales republicanos superaron a los monárquicos y en Barcelona los cuadruplicó. El conde de Romanones se reunió con Alfonso XIII, llamado el Rey Caballero, por su forma de actuar ante los hechos. Majestad, la monarquía no tiene apoyo popular. Lo ha demostrado en estas elecciones y hoy lo ha declarado abiertamente el mismo presidente del Consejo de Ministros. El señor Aznar ha dicho, ¿qué más crisis desean que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? No tengo el amor de mi pueblo, por lo visto. Soy el rey de los españoles, pero también soy español. Deseo apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro y desatar una fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósitos acumulados por la historia de cuya custodia ha de pedirme algún día cuenta rigurosa. En este caso, Majestad. En este caso, espero conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva. Y mientras habla la nación, suspendo el poder real y me aparto de España reconociéndola como única señora de sus destinos. ¿Eso quiere decir que está dispuesto a abandonar España? Abandonarla nunca. Ella irá conmigo siempre. La llevo en mi corazón. Donde quiera que esté, solo pensaré en ella. Del 12 al 14 de abril, toda España celebró con júbilo la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República. Elbar fue la primera ciudad donde se hizo la nueva bandera tricolor española, exactamente el día 13 de julio. Al día siguiente, las principales capitales españolas, entre ellas Barcelona y Madrid, la izaron en toda la ciudad. Los periódicos de España, con grandes titulares, anunciaban el feliz acontecimiento. Entre esa prensa, el 14 de abril de 1931, el periódico El Socialista, órgano central del Partido Obrero de Madrid, publicó lo siguiente: las elecciones municipales fueron una gloriosa jornada triunfal para la República y el socialismo. La Segunda República Española quedó constituida y dieron comienzo los grandes cambios. A la bandera española se le agregó una franja morada, lo que molestó a algunos españoles. Anda, si me han amoratado mi bandera. Eso sí que no me gusta. Mujer, muchas cosas van a cambiar. Ya no se cantará más la marcha real. ¿Que no? ¿Y qué se va a cantar? ¿La Traviata? El himno de riego. Y no critiques más que estamos estrenando la nueva república. Y eso merece respeto. Muchos cambios comenzaron a verse, no siempre para agrado de algunos que se manifestaban con cierto conservadurismo. El himno nacional dejó de ser la marcha real y en su lugar se cantó el himno de riego. El presidente de la nueva república parlamentaria fue Niceto Alcalá Zamora. Desde 1931 hasta 1936, fecha en que presentó su dimisión por no estar de acuerdo con la persecución anticlerical que se manifestó desde el comienzo de la República. Y de 1936 a 1939, Manuel Azaña fue el presidente de gobierno. Pero la nueva República Española tuvo que enfrentar serios problemas económicos y sociales, y los descontentos comenzaron entre las distintas clases del pueblo español. Unos pensaron que con la República mejorarían en sus salarios, empleos, etc. Tendrían mejores oportunidades y no fue así. La República tuvo que enfrentarse a una economía mundial en total depresión que no se recuperaría hasta terminada la Segunda Guerra Mundial. Y los monárquicos se sentían felices de ver que a este paso fracasaría la llamada Segunda República. La República surgió porque los oficiales no apoyaron como debieron hacerlo al rey don Alfonso XIII, que Dios guarde.
Estaban molestos porque le aceptó la renuncia a don Miguel Primo de Rivera. Mira, Juan, no quieras tapar el sol con un dedo. Queríamos un cambio y hemos tenido el cambio. Estábamos hartos de la monarquía. Con ella no estábamos bien. Había mucho desempleo, entre otras cosas. Y sigue habiéndolos. Fíjate cómo hay revueltas callejeras y descontentos en general. Y cada vez hay más agitación política. Y nada menos que esta gente ha hecho lo peor: emprenderla con la iglesia. Eso no tiene nombre. También algunos prelados se han mostrado en contra de la República. Lo han manifestado abiertamente. Los obispos, curas, han empezado todo este embrollo. Defender nuestra religión católica no es crear ningún embrollo. Además, eso no da derecho a perseguir a los religiosos con tanta saña, quemar conventos, destruir iglesias y bellas imágenes. El mismo Azaña ha declarado enfáticamente que todos los conventos de España no valen la uña de un republicano. Mira, sobre religión es mejor no discutir. A mí lo que me preocupa es la economía, que cada vez está peor. De eso sí discuto. Y se pondrá peor. Los inversionistas extranjeros no están apoyando al nuevo régimen. No les ofrece ninguna seguridad. Temen las nacionalizaciones. Y en cuanto a los militares, ni hablar. Hay mucho descontento en sus filas. Dicen que Alcalá Zamora va a renunciar porque no está de acuerdo con la persecución religiosa. Y muchos militares están de acuerdo también. Pues si los militares de derecha siguen conspirando, habrá más muertos. Eso no tendrá fin. En una España convulsa y dividida, ser religioso era exponer la vida. Así lo comprendió José López Piteira, pero siguió adelante en sus estudios para llegar a ser sacerdote. Sueño con el día feliz en que sea ordenado sacerdote agustino. Sé que se viven momentos muy peligrosos y tristes, pero hay que seguir adelante. Confiemos en Dios. El descontento reinante se sabía que desembocaría en lo que ocurrió el 17 de julio de 1936 con el lanzamiento militar comandado por el general Francisco Franco y Bahamonde en la ciudad de Melilla, Marruecos español. Los elementos de la Falange, auxiliados por la Legión y el Ejército, lograron apoderarse de la ciudad. A partir de los días 17 y 18 de julio, la sublevación se extendió por Marruecos y Canarias y llegó a la península y a los archipiélagos. Había dado comienzo la guerra civil. El desconcierto y el temor se apoderó de todos. Algunos generales comentaron los hechos con honda preocupación. Estamos en guerra. La muerte de Calvo Sotelo y de otras altas figuras aceleró el golpe militar que ya se venía preparando. Franco ha tomado el mando del ejército en Marruecos y cuenta con gran apoyo. Él domina la situación. En Sevilla ha secundado el alzamiento el general Queipo de Llano. Se sabe que el gobierno republicano está en crisis. Por lo visto, este golpe militar ha triunfado. No ha corrido la suerte de los anteriores que murieron al nacer. En efecto, el golpe militar tuvo éxito y se extendió por toda la península. El alzamiento tuvo éxito en Sevilla al mando del general Queipo de Llano. En las Islas Baleares se puso al frente a favor de los golpistas el general Godet. En las Islas Canarias y Marruecos, el general Francisco Franco. En Navarra, Burgos y Zaragoza, el general Mola. Toda España fue un hervidero. Las pasiones se desataron con fuerza. Unos estaban a favor de la República y otros en el bando de las derechas. Muchos militares sublevados y los falangistas se pusieron incondicionalmente al lado de los golpistas y defendieron lo expresado por Francisco Franco. Deseo que se implante en España un Estado que nos devuelva el orden, la integridad, que no se insista en destruir una España católica. Tendremos que actuar con mano dura. Los españoles estaban divididos. Los monárquicos querían que volviera el rey Alfonso XIII, considerado que por tradición española debía ser siempre monárquica. Y entre tanto, los regímenes fascistas de Europa
Alemania e Italia, Irlanda y Portugal apoyaron a Francisco Franco y a los militares sublevados. Recibiremos ayuda militar, armas, todo lo que necesitemos. Alemania, Italia, Portugal e Irlanda nos apoyan. ¿Y a los republicanos quién los apoya? Los comunistas, la Unión Soviética y también México, que ha estado en revolución hasta hace muy poco. Tal vez cuenten con otros que ayudarán y vendrán a pelear a esta tierra por simpatizar con ellos. De todo hay en la Viña del Señor. Y el gobierno republicano recibió el apoyo de la Unión Soviética y también recibió ayuda de México. La guerra civil que tanto trató de evitar el rey Alfonso XIII a favor del pueblo español había estallado en toda España. Fueron años terribles de muerte, desolación, enfrentamiento de hermano contra hermano, familias divididas y atrocidades cometidas por ambos bandos. Las bajas pasiones saltaron a flor de piel. Se le dio oportunidad de mando a gente totalmente incapacitada para ocupar altos cargos. Esto trajo muchos errores y muertes innecesarias. Siguiendo los procedimientos comunistas, se implantaron las llamadas checas, unos pequeños centros carcelarios que enviaban masivamente a los detenidos a la muerte, diciéndoles que los iban a trasladar a otras cárceles, y otras veces prometiéndoles la libertad. Vamos, andando. Van a ser libres al fin. Vamos a llevarlos a libertad. Vamos. Oye, ¿por qué mientes? ¿Libertad? ¿Y los vamos a fusilar a las afueras del pueblo? ¿Y qué más libertad quieres? Muertos no tendrán que preocuparse más. ¿No se asegura que pasan a mejor vida? Desde un principio de la guerra, los republicanos establecieron también las llamadas sacas, que no era otra que sacar de las prisiones o de sus hogares en plena madrugada a inocentes ciudadanos y llevarlos a dar, según decían, un paseo. Pero nunca más los infelices regresaban de ese paseo, pues aparecían tiempo después a las afueras de los pueblos con un tiro en la nuca. En la guerra civil se cometieron actos criminales de parte y parte. Muchos historiadores están de acuerdo en este punto. Crímenes atroces fueron cometidos por ambos bandos, por las izquierdas y por las derechas. Por todo esto, la guerra civil dejó un saldo terrible de muerte, desolación y, lo que es peor, el odio eterno separando familias, creando un terrible cisma de rencores que pasados los años seguía latente en muchos corazones heridos. España no volvió a ser la misma. Ante el avance de las tropas de Franco, el gobierno de la República se sentía más y más debilitado. El 6 de noviembre de 1936, Largo Caballero, que estaba al frente del gobierno republicano, expresó su deseo de marcharse con las figuras del gobierno. Es preciso que nos traslademos a Valencia. El avance de las tropas fascistas nos obliga. No podemos perder tiempo. Aquí está el oficio escrito donde se nombra al general Miaja para que presida la Junta de Defensa de Madrid, que está representada, por cierto, por todos los partidos políticos y de la que forma parte el joven Santiago Carrillo. Santiago Carrillo. Ese joven es de mano dura. Es el representante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Él sabrá bien lo que se debe hacer. En las prisiones permanecían los religiosos sacados del Real Monasterio del Escorial. Les llegaba noticias del avance de las tropas de Franco por conversaciones que a veces se escuchaban entrecortadamente. José López Piteira permanecía sereno, callado, orando. Pensaba en su familia que tanto había hecho salvarlo de aquel infierno. Uno de sus compañeros se le acercó. José, dicen que las tropas del general Franco están avanzando y que se encuentran muy cerca de Madrid. Sí, algo me ha llegado. A veces esta gente comenta en voz alta lo que pasa en el exterior. Pero llevamos casi 4 meses aislados. No recibimos visitas, no sabemos nada de lo que pasa en el exterior. ¿Qué crees que suceda? No lo sé. Creo que ni ellos mismos saben lo que van a hacer.
Fíjate cuántos cambios realizan a diario. Quitan a personas que ocupan altos cargos, ponen a otros. No sé lo que va a pasar. Hay que rezar mucho. Por ellos y por nosotros. Rezar por ellos. Por esos socialistas ateos. Digamos como dijo Cristo Jesús. Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Siempre pensamos que eres un ser excepcional y lo estás demostrando. Tienes una fe que es un regalo de Dios. Lo demostraste cuando pudiste salvarte. No lo hiciste. Tú eres cubano. Naciste lejos de aquí. Pudiste regresar a Cuba sano y salvo. Soy ante todo cristiano. Amo mi religión y estoy dispuesto a morir por ella. Es todo lo que puedo decirte. Se habían reunido en Madrid los representantes del gobierno. Tenían que tomar severas medidas. Las tropas de Franco se acercaban peligrosamente. Era el 7 de noviembre. Una voz se alzó para advertir. Tenemos las cárceles Modelo, Porlier, Ventas y otras repletas de gente que son del bando de nuestros enemigos. Hay incluso militares presos y muchos calambucos. Y religiosos también. Muchos son militares y otros civiles, pero simpatizantes de las derechas. Debemos llevarlos a prisiones bien alejadas de Madrid. Si saben que tienen a sus amigos cerca, pueden sublevarse. Debemos sacarlos de Madrid y llevarlos a otros sitios. O liquidarlos de una vez por todas. Tengo entendido que hay protestas de miembros del cuerpo diplomático, como el cónsul de Noruega y el de Alemania, que han alzado su protesta con los fusilamientos masivos que hemos hecho. Que se metan en lo suyo y que nos dejen a nosotros hacer nuestro trabajo. En una guerra no se puede tirar con bombones. Ellos han advertido que paren los fusilamientos. Y no se les hará caso. Tendremos que renovar los fusilamientos. Todos esos que están presos, si pueden ayudar a los rebeldes, lo harán. Y principalmente los religiosos. Esos son los más. Voy a ocuparme de que desde mañana bien temprano parta desde las cárceles un convoy de autobuses de líneas regulares pertenecientes a la Sociedad Madrileña de Tranvías. Que sean llevados a cárceles alejadas de Madrid. Bueno, que sean llevados de aquí, eso es lo que importa. No interesa si es a otra cárcel o al infierno. Comenzaron a sacar los prisioneros. Decían que serían llevados a otras cárceles, pero no se sabía lo que harían con ellos. José López Viteira oraba en silencio por él y por sus compañeros. Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.